Bueno, buenas noches. Vamos a ver un poquito el tema de desarrollo de web service con ActiveBFP, una herramienta gratuita que salió hace casi unos 10 años. Eh, la administraba un tal Claude Fox, es su nickname, y un tiempo Víctor Espina, un venezolano que reside en Chile, le estuvo haciendo soporte. Quedó olvidado el proyecto, lamentablemente, pero si sos Foxero, te puede ayudar a hacer algunos desarrollos web y ver la parte de creación de web service, API REST. Y bueno, para iniciar, lo primero tenemos que tener instalado el IIS, que es el Internet Information Service, que es para publicar justamente tanto páginas como aplicaciones web. Y asegurarnos, bueno, entramos en la parte de panel de control, programas y características, y vamos a activar o desactivar características de Windows. En los servidores, en los Windows servers, nuevas funciones, creo que es una nueva función, y ahí le creamos o le instalamos el Internet Information Service y nos aseguramos que en la parte de características de desarrollo estén chequeados ASP y ASP.NET. Eso habla la documentación de ActiveBFP, que en la descripción del video voy a poner cuál es el lugar donde yo encontré esa documentación. De todos modos, también yo dejo siempre marcado CGI y SAPI, los filtros de ISAPI, porque a veces, bueno, algunos servidores he tenido problemas sobre todo con la parte del API REST, y con esto se solucionó. No me pregunten por qué, pero funciona. Ok, una vez que tenemos eso, le damos a aceptar y el sistema o el sistema operativo empieza a instalar esas funcionalidades. Perfecto. Bien, perdón, ahí habría algo de más. En la descripción del video van a tener también para descargar este archivito, o quizás lo comparto en el grupo, eh, donde están los códigos fuentes para poder ver un poquitito cómo es el funcionamiento de esto, ¿sí? En cualquier carpeta, yo la estoy extrayendo en el disco C, en una carpeta que se llama web. Voy a extraer el contenido de este archivo, que es una carpetita que se llama web service, ¿sí? Y esta es la estructura mínima que debe tener el BFP, el Active BFP, para funcionar, ¿sí? Y ahora vamos con varios temitas. El primero, normalmente cuando descargamos un archivo de internet, Windows, sobre todo el 7, creo que el 10 también, los bloquea o tiene alguna cuestión ahí de bloqueos. Entonces vamos a propiedades y buscamos la opción acá si está bloqueado y lo desbloqueamos. Creo que en Windows 10 es parecido el proceso. Primero eso. Segundo, este archivito DLL, el ActiveBFP.dll, tiene que ser registrado en Windows. Como es una DLL desarrollada con Fox Pro, con BFP, es de 32 bits, así que si el sistema operativo es de 64 bits, con permisos de administrador, hacemos este registro, ¿no? Nos vamos dentro del directorio de Windows, nos vamos al syswow 64, llamamos al ejecutable de registro, y ahí le asignamos la dirección donde está nuestro ActiveBFP. En este caso va a ser C webservice.activebfp, ¿sí? Le damos a aceptar. En mi caso me puede dar error porque no soy administrador, pero déjenme copio eso y lo ejecuto desde un CMD de administrador. Ejecutar como administrador, sí, lo ejecutamos y ya nos tiene que aparecer ahí. Ahorita 360. Ok, ahí nos aparece, ya está registrado, ¿verdad? Bien, por acá creo que esto es todo. Quiero que vayamos primero a esta parte del IIS. ¿Por qué? Porque necesitamos configurar en las aplicaciones
en el grupo aplicaciones, en el default app pool, hay una opción de configuración avanzada, donde le tenemos que decir que acepte aplicaciones de 32 bits, porque nuestra DLL está generada en 32 bits. Este es uno de los puntos donde normalmente nos trancamos con la instalación de ActiveFP. Pero asegurarnos de que esta aplicación de 32 bits esté habilitado. Creo que es exactamente lo mismo en Windows 10 y en los servidores, porque el IIS, este configurador de IIS, es el que maneja esa parte. Bueno, para ejecutarlo, me pasé esa parte. Inicio, escribimos IIS, y ahí nos trae ya el administrador del Internet Information Service. Entonces entramos allá a los grupos de aplicaciones, default, y le decimos que queremos que nos deje ejecutar aplicaciones de 32 bits. Eso por un lado. Y la otra, siempre o he tenido menos problemas usando el framework 2.0. Creo que se puede usar el 4, pero con la REST API he tenido problemas en algunos casos, así que me quedé con el 2.0 y funciona bien. Bien, si bien acá yo estuve haciendo algunas pruebas antes, cuando entramos a sitios va a estar este default website. Vamos a hacer algunos cambios acá. Vamos a modificar no, perdón, acá, en configuración avanzada. Vamos a configuración avanzada y vamos a cambiar la ruta de acceso física. Cuando recién instalan, acá puede ser que, no es que puede ser, acá va a estar ctinetpuff www.root, creo que es root, sí, creo que hasta ahí es. Pero nosotros vamos a cambiar a la ruta física donde está nuestra aplicación, donde vamos a tener ahí nuestro web service, que en mi caso es en el disco C, en la carpeta web y la carpeta web service, ¿sí? Perfecto, el resto lo dejamos exactamente igual. Bien, con esto ya estamos, creo yo, no me estoy olvidando de nada, creo que ya con eso estamos en condiciones de ver si funciona nuestra aplicación, o mejor dicho, nuestro ActiveFP. Yo creé un archivito que se llama default.html. Si yo voy a mi localhost acá con el examinar, a ver si llama a ese archivo. No encuentra ese archivo, pero puedo escribir default.html. Voy a abrir el archivo para que ustedes puedan ver qué contiene ese código. Ahí rapidito, vamos a abrir con el notepad. Yo le puse hola mundo de FP, saludos a los foxeros de Paraguay. ¿Sí? Grabamos esto así, texto puro, y nos vamos a nuestro localhost. Saludos a los foxeros de Paraguay. Ahí como esto es en esencia HTML, este enter ese salto de línea no sirve de nada, pero podemos hacer acá un break, por ejemplo, BR, y debería hacer ya el salto de línea ahí. ¿Sí? Ahí ya pueden ver que podemos ejecutar código HTML desde el ActiveFP. Y fíjense lo interesante de esto, con unos, ¿cómo se llama estos? Brackets, creo que se llaman estos, son propios de BFP, perdón, de ActiveFP. Podemos enviar algún tipo de variables de FoxPro. Por ejemplo, vamos a escribir acá, quiero que me imprima la hora actual. El transform daytime, a mandar la fecha y la hora actual. Esto es FoxPro puro, esto es código BFP. Grabo, voy a hacer acá otro BR, otro break, una liñita, una línea, voy a decir hora, dos puntos, ¿sí? Grabamos el default.html y nos vamos acá y ahí encontramos el primer error. ¿Por qué? Porque HTML él no lo considera como código de ActiveFP, perdón. Vamos a cambiar acá la extensión a BFP. Esa es la extensión de ActiveFP.
Vamos a ver si me acepta. Esta parte no probé, pero no me reconoce porque tengo que tener otras colas. Bueno, vamos a saltear esta parte. Vamos a saltear porque me estoy enredando con algo que no es para lo que vinimos. Eh, Voy a analizar después por qué no está funcionando. Pero bueno, lo que nos interesa es el tema de la API. El tema de la API. Si vemos la estructura de nuestra carpeta de web service, esto que es BIM es parte de la librería para que funcione, el ActiveFP. Data es una carpeta de datos que yo creé para que podamos hacer las pruebas, donde solo tenemos una tabla que se llama cuenta. Y esa tabla lo que tiene son algunos datos de cuentas, justamente. Me voy a limpiar un poquito esas cositas. Okay. Donde tengo una columna de RUC, razón, número de factura, una descripción de la factura, que sería, en este caso lo que compró el cliente, cuál es la cuota, cuándo venció la cuota y cuál es el importe de la cuota. Y tenemos dos campos más que es referencia y pagado. Vamos a ver más adelante de qué se trata de eso. Pero sí, me gustaría que tengan en cuenta esta estructura, razón, factura, y que vayan ya pensando en base a sus sistemas cómo es esto. Yo sé que esto es una estructura muy simplista, muy sencilla para lo que realmente se necesita eh, con respecto a una gestión de cuentas de clientes. Pero para hacer las pruebas, quiero que hagamos o tengamos en cuenta esta opción, ¿sí? Eh, bueno, básico, el RUC del cliente, la razón, este RUC sería como el identificador del cliente. Para otros casos puede ser un código de socio, un número de alumno, lo que sea, o cédula, pero es el identificador del cliente, que para que cuando recibamos las consultas de, de un agente externo, que puede ser una boca de cobranza, para el caso de Paraguay, aquí Pago, PagoExpress, o Bancar con sus servicios de pago móvil, la aplicación pago móvil, o la red de Infonet, red de Conatura. Entonces va a solicitar o va a consultar por este campo RUC, ¿verdad? Por ahora, lo que nos importa está dentro de lo que es la carpeta PRG. Lo que son los handlers son librerías de BFP que ya vienen con el Active BFP para encargarse justamente de ayudar al funcionamiento de la API. Lo que nos interesa a nosotros está en la carpeta REST y dentro de REST controllers. Eh, si vemos la documentación que, que hay sobre REST, esto es todo lo que hay de documentación de API REST con ActiveFP. Lo que propone Víctor Espina es, bueno, dentro de PRG REST Controller, crear un archivo donde el nombre del archivo coincida con la clase del controlador justamente del API REST. Así que vamos a crear un PRG acá, nuevo, documento. Le voy a llamar cuenta porque se llama cuenta nuestro archivo de texto, solamente por eso. .prg, ¿sí? Vamos a abrir esa cuenta.prg para empezar a copiar, a definir algunas funciones de nuestra API. Copio esta parte de la definición de la clase para no estar escribiendo. Lo único que acá voy a cambiar por cuenta, porque así se llama el PRG. El resto dejamos igual. Le hacemos un unDefine acá. Tenemos una clase, nuestro controlador API. Fíjense que acá ya podemos hacer un procedure, por ejemplo, test. Y end procedure en proc nomás se escribe acá. Y le vamos a retornar por ejemplo, hola mundo, un texto bien, bien sencillo, ¿no? Entonces nuestro procedimiento test del controlador cuenta va a llamar a
perdón, va a devolver un hola mundo sencillito, ¿no? Entonces nosotros vamos a nuestro localhost, llamamos a nuestro controlador que se llama cuenta y llamamos a la función de esa cuenta. Fíjese que es como un, ¿cómo es que le llaman esto? URL amigable, que creo que le llaman a esto. Le decimos test y ahí nos devuelve lo que hemos puesto en nuestro código BFP. Mundo Foxero le vamos a poner así y ahí nos devuelve hola mundo Foxero. Y acá fíjense que esto sí es devolver HTML. Yo le puedo decir que quiero que este hola mundo Foxero esté centrado y que tenga que esté dentro de un H1. Esto es HTML puro. Vamos a cerrar acá nuestros, no sé cómo se llaman estos, nuestros tags, creo que es. Entonces ahí nos centra y nos pone como un H1, ¿verdad? Ahora, esto es bastante feito. Nosotros podemos, por ejemplo, CDN Bootstrap, podemos ponerle un poco de estilo con, con el CDN de Bootstrap. Eso tenemos que incluir, digamos, como si fuera que incluimos la hoja de estilo. Para hacerlo más claro acá, porque hay comillas doble y comillas simple en el CDN. Voy a ponerle así, así. Recuerdan que, perdón, no de coma cuenta. ¿Se acuerdan en BFP podemos usar corchete también para textos, ¿verdad? Toda esta parte podemos borrar porque no nos importa, queremos solamente el CSS de Bootstrap. Vamos a maximizar, ahí está. Tenemos el CSS de Bootstrap y nuestro Hola Mundo Foxero centrado y con un H1. Y fíjense cómo cambia, voy a cerrarte esto, cómo cambia el estilo de nuestra letra. Ya tiene el estilo de Bootstrap, de predefinido de Bootstrap, ¿verdad? Bueno, esto para joder más que nada. A ver si ponemos YouTube y vamos a poner Active BFP, a ver si encuentra algo de Active BFP en YouTube. Ok, acá hay algo de Active BFP. Nosotros podemos copiar, por ejemplo, el código de inserción. Voy a cerrar otra vez esto y meterlo dentro de nuestro lo que le devolvemos a quien nos consulta o nos hace el request. Ay, al quien nos hace el request le devolvemos también eh, el video de ActiveFP, ¿no? Podemos agregar ese tipo de cosas. Esto realmente no tiene nada que ver con la API, pero quiero que vayan entendiendo de cómo va respondiendo eh, el, nuestro controlador API de acuerdo a las, ¿cómo es? De acuerdo al request que nos hacen, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, tener otro procedimiento que sea procedure hora, vamos a llamarle en prod, y que retorne la hora actual. Perfecto. Bravo. Y acá, bueno, donde llamaba antes a test, ahora vamos a pedirle hora, creo que le llamamos así, hora. Y me devuelve la hora actual. Son las 1 de la mañana. Interesante. Para OJC, que andaba siempre por estas horas. Bien, ok. Yo creo que ya acá pueden ir imaginándose todo lo que podemos ir haciendo, ¿no? Voy a crear, a ver, voy a llevar esto para abajo porque eh, solo para que tengan idea. Voy a crear un procedimiento que se llame init, por ejemplo. No puedo usar init, inicio, vamos a llamarle inicio en pro, donde básicamente lo que voy a decirle es en pro, dónde se debe situar, que es nuestro set default. Esto ustedes saben que pueden tenerlo todo en una librería externa. Vamos a ver como la parte de librería. Vamos a llamar así a lo guaso nuestra dirección física. Web
service PRG REST y controllers, que es donde estamos ahora. No sé si es necesario usar comillas, controllers. Por la duda vamos a usar comillas. Vamos a abrir nuestra tablita de cuenta. En realidad vamos a abrir la base de datos. Open data web service. Y nuestra base de datos también se llama web service, si mal no recuerdo, web service. .dbc si quieren. Vamos a hacer una de set exact on set inclusive of set ANSI para que nuestro SQL también sea limpito o reconozca las, ¿cómo es? Los macheos, los iguales, sean exactamente iguales. ¿Qué más? Yo creo que con eso ya está. Bien, tenemos nuestro procedimiento de inicio y voy a hacer un procedimiento que se llame procedimiento. Perdón, la hora seguro que es exclusivo. Consulta cliente, consulta razón. No, razón no vale razón. Donde acá le vamos a decir, bueno, yo quiero primero que inicies, vamos a hacer un dis inicio para que abra nuestra base de datos y se posicione en el controlador, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer vamos a, ¿qué puedo hacer acá? Select razón, cuenta, vamos a hacer select dot, creo que es cuenta, byte 1 input. No, vamos a hacer algo más fácil, perdón. Vamos a hacer un use cuenta, ¿sí? Nuestra tabla cuenta, y vamos a retornar la primera razón que encuentre, lo que contenga en el campo razón del primer registro, ¿verdad? Yo creo que con eso es suficiente y vamos a probar nuestro procedimiento razón, ¿no? Entonces acá le decimos razón, consulta, ya me dio el primer error. Es data web service. Acá estaba dentro de la carpeta data, ¿sí? Fíjense que ActiveFP es bastante generoso con la información de los errores que encuentra. Bien, nuestro primer cliente, fíjense acá si usamos use, vamos a usarlo como compartido. Set exclusive of. Seguramente intenta abrir la base de datos de forma exclusiva. Vamos a dar cuenta. Nuestro primer cliente es el cliente número 17, ¿sí? A ver acá, voy a ir a Go90. El registro 90 es el 204. Acá le voy a decir use cuenta Go90. Grabo, actualizo y va entonces al registro 90 y nos devuelve esa razón. Cliente número 204. Bien. Ahora, yo puedo decirle, por favor, a ver, una de las formas que podamos nosotros recibir parámetros dentro de nuestra API REST o saber cuáles son los parámetros enviados es usando una propiedad de estos del ActiveFP que es this.params y que es un array y no empieza desde 0 sino desde 1. No me pregunten por qué, pero es así. Donde el 1 es qué función está llamando y 2 es el siguiente parámetro después de la función. 3 es el siguiente parámetro, ahí podemos recibir más de un parámetro, ¿verdad? Fíjense, vamos a dejar eso tal cual. Acá le voy a decir return, this.param, esto vamos a dejarlo así. Esto si lo dejo sin comentar es lo mismo porque acá ya termina el proceso en este return, pero vamos a comentarlo solo para una cuestión de, no sé de qué, de estética. Si yo le digo cuenta razón, me da un error de que no existe un segundo parámetro.
el primer parámetro que es razón está ahí, pero no existe un segundo parámetro. Voy a verme el parámetro rook 20, por ejemplo. Entonces él me devuelve el segundo parámetro que es rook 20. Ahora, yo puedo hacer acá use cuenta locate, ¿sí? For rook igual al parámetro que está recibiendo y quiero que me devuelva la razón de ese rook, ¿sí? Vamos a grabar. Entonces le enviamos el parámetro y me devuelve la razón que es el cliente número 20. Vamos a ver si es verdad. En nuestra tablita puedo usar el mismo, ¿sí? Puedo poner rook 20 era, me olvidé, rook 20. Eh, ah, ¿Cómo era? Match word. Ok, ya está nuestro rook 20, que es efectivamente el cliente 20. Vamos a decirle que en vez de que nos devuelva la razón, nos devuelva la descripción. A ver si es verdad. Recuerden que estos son como sesiones separadas. No es que donde yo me estoy moviendo acá también se mueve nuestra aplicación. Son dos sesiones separadas. Él está en otra sesión, en otro entorno de datos. Y yo estoy en este acá haciendo las pruebas. Me voy a posicionar donde dice Samsung A30, ¿sí? Y le voy a decir acá que me devuelva la descripción. Y me debería devolver el lavarropas. Acuérdense que estamos en el cliente root 20, el que le estamos pidiendo. Y si le pido la descripción, me debería devolver este lavarropa, el Jeep. Pero para que no haya ninguna sospecha, me voy a poner dentro del celular Samsung y le voy a decir, bueno, por favor, quiero del procedimiento root, quiero que busques al cliente con el root, eh, con el root que es root 20. Y me devuelve, porque acá le dije, por favor, devolverme la descripción, me devuelve el lavarropa como estábamos viendo recién. Bien, esto que está devolviendo acá es texto plano. Esto como web service no sirve para nada. eh, Porque en realidad necesita estar formateado de alguna manera para que sea comprensible por otras aplicaciones. Lo que se usaba en otras épocas, o bueno, se sigue usando y mucho todavía es XML, pero lo que más se usa ahora mismo es JSON. Y bueno, vamos a ver cómo es esta cuestión de JSON. Ok, creo que con esto es suficiente para lo que estuvimos viendo. Vamos a crear otro procedimiento que este sí ya se acerca mucho a lo que se necesita con el tema de boca de cobranza externa, lo que hablábamos para Paraguay de pago express, aquí pago, etcétera, etcétera. Le vamos a llamar consulta. Bien. Primero vamos a iniciar. Ustedes saben que este punto inicio en muchos casos va a ser la conexión a la base de datos y cosas así. Con respecto al inicio de sesión del usuario externo, no me voy a explayar mucho porque depende del acuerdo que lleguen con la parte técnica del otro lado, de pago express, aquí pago o bancar. Pero lo normalito, es que ellos o ustedes le asignen en la base de datos un usuario y un código a cada uno de ellos y que ellos envíen esos parámetros, usuario y contraseña, para poder iniciar sesión en su sistema, ¿sí? Bueno, nuestro sistema. Ok, hacemos el inicio para que haga toda esta parte de inicio justamente. Perdón. Y vamos a poner, vamos a hacer un select asterisco from cuenta. Acuérdense que ya en el inicio abrimos la base de datos, así que ya tenemos accesible la cuenta. Donde rook, acá vamos a usar exactamente lo mismo que hacíamos recién, this.params 2 order by, como tenemos esa columna de vencimiento, vamos a ordenar por ese vencimiento, order by vencimiento into sort, que es el TNP cliente. Fíjense que en la documentación, en esto que compartió Víctor, podemos enviar de una vez
el resultado de ese query en un JSON. Nosotros le llamamos HTMP cliente. En realidad debería ser cuenta, porque lo que vamos a devolver es la cuenta. HTMP cuenta. ¿Qué va a hacer acá en esta consulta? Perdonen que no haya salto de líneas, pero como entra bien esa consulta, me quedo tranquila. Acaba de buscar todos los registros para el root que reciba como segundo parámetro, ordenado por vencimiento en un cursor, y eso lo va a devolver como un objeto, pero en realidad acá no es. Este es un error de ahí de Víctor. Creo que es AB to JSON para poder convertir el cursor en JSON. Y ya, vamos, es verdad. Vamos a nuestro localhost, consulta, cuenta se llama nuestra API, nuestro controlador de API, consulta, y le vamos a llamar a nuestro root 20, que es el que estábamos viendo recién. Bien, ya nos devolvió un texto medio parecido a JSON, pero no es JSON, es texto purito. A ver, creo que acá tiene una opción con esta herramienta de desarrollador que le llaman. Déjenme ver. Network. Sí, acá está. Fíjense que el response, acá está el content type del response, es un texto. Nosotros tenemos que decir desde ActiveFP que lo que estamos devolviendo es un JSON. Para eso podemos hacerlo acá rapidito. Es response.content type igual, y acá me van a tener que perdonar, pero no me acuerdo cómo era. Puedo ver acá un ratito. Content type JSON. Para poder copiar de forma correcta. ¿Dónde está? Ayúdame un poquito. No. Vamos con los amigos de Stack Overflow, que siempre nos salvan. Acá está, application.json. A ver, vamos a ponerle así. Creo que se puede mandar también que ¿cómo que se llama? ¿Qué juego de caracteres va a tener y cosas así? Pero vamos a dejarlo así más por ahora, a ver si funciona de esa manera. Ops, response no existe, creo que es o response. El objeto es un objeto de ActiveFP. Tampoco existe o response. Déjenme ver en una copia que tengo acá, o en una ayuda que tengo acá. En mi controlador API REST. Voy a copiar así. Algo no le gustó de lo que hice. Content type, me faltó una T. O response, content type. Y fíjense, ahí le enviamos el charset. Bueno, vamos de nuevo entonces a nuestra consulta. Ahí ya vieron que hasta cambió la forma del archivito. Y en nuestro network, ¿dónde está? En nuestro network, cuando elegimos root, acá ya nos aparece que el content type es JSON. Hay una aplicación que yo suelo usar mucho, que es para el tema de REST, que es el Postman. Entonces podemos probar también acá exactamente lo mismo. Le ponemos consulta. No era consulta, perdón. Era cuenta, se llamaba nuestro controlador. Consulta, y ahí sí le ponemos el root 50, por ejemplo. Le enviamos y me devuelve en formato JSON los datos de este cliente 50. Fíjense que acá estamos devolviendo algunos datos que nos corresponden, por ejemplo, referencia y pagado. Entonces nosotros podemos en nuestra consulta enviar los datos que queremos. Lo estoy haciendo súper resumido, ustedes saben que esto debe ser mucho más. Seguramente hay
limitantes de cantidad de registros que se envían. Creo que es 5 o 6 es como el tope, para que no sea muy pesada la carga. Está todo el tema de cuestión de cálculo de moras y cosas así que ustedes deben manejar en sus sistemas. Pero vamos a enviar lo básico acá. Factura, cuota, vencimiento, importe. Vamos a enviarle la descripción también. Descripción. Podemos enviarle la razón para que sepa y quién es el cliente consultado. Vamos a consultar de nuevo con el Postman. Enviamos la consulta y ahí me devuelve entonces un poquito más filtradito. Cuota, descripción, factura, importe, razón, vencimiento. Hay un temita con esta función AV2JSON de ActiveFP, que envía el JSON con el nombre del, del, del cursor que genera el JSON, y en un elemento dentro del JSON que se llama rows, ahí envía lo que sería nuestra tabla, los registros, que serían los elementos del JSON, y ordena alfabéticamente: cuota, descripción, factura, importe, lo ordena alfabéticamente. Esto no es muy problemático, pero sí hay un problema con los caracteres especiales que yo no conseguí solucionar. Solamente conseguí solucionar usando una herramienta externa que pueden buscar, que es JSON, que es también de Víctor Espina, Fox JSON creo que era, si mal no me acuerdo. Pueden buscar y en vez de usar el AV2JSON, en vez de usar esta función AV2JSON, usar la otra librería para que envíe el JSON así limpio y sea más, no limpio, más sencillo, y que el otro, que quien reciba el JSON lo pueda procesar mejor. Pero bueno, para el ejemplo ahora con esto es suficiente. Bien, entonces ya hicimos la consulta, ya nos devolvió lo que queríamos y vamos a hacer una segunda parte. Bueno, esto, como pueden ver, ya nos devuelve un JSON totalmente leíble. No tenemos número de cuota, 3 de 12 y los datos, importe, etcétera, 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 etcétera. Ya tenemos un retorno a una consulta, a un request. Ya le respondemos lo que nos están consultando. Yo, yo le llamé RUC50, ¿verdad? Al identificador. Para ustedes sería el número de cédula 2.487.542, ¿no? Lo que sí no puede tener son puntos, ¿sí? Esto me va a dar un error. ¿Por qué? Perdón. Porque no se puede enviar en la consulta puntos. Así que si en su base de datos ustedes vienen registrado con puntos, ya saben, tienen que sacar los puntitos para hacer el matching, ahí el igual, el macheo. Perfecto, ya tenemos la consulta. Y ahora vamos a hacer un procedimiento rapidito para el pago, ¿sí? Eh, Normalmente en la consulta ellos envían el número de cédula y ustedes entonces, con el proceso que corresponda, buscan cuáles son las deudas del cliente según el número de cédula, que en mi caso es la columna RUC de esta tablita tan sencilla. Un procedimiento de pago rapidito, porque se está haciendo largo el video. Procedure pago en prop. Vamos a iniciar, punto inicio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer bien rápido, sin complicarnos, porque en realidad se deben hacer muchos controles, vamos a actualizar nuestra tabla de cuentas y vamos a asignar el valor que recibimos, que es referencia, lo vamos a asignar a la columna referencia. Esa referencia es un identificador de cada transacción de estos operadores externos. Por cada cobro que hay, se genera un código identificador, en teoría único, eh,
que para cada transacción, para poder identificar si es que es necesario en algún momento anular esa transacción, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo bien sencillo, referencia, bueno, para, para esta parte, de pagos, como no es una consulta, sino es un, una actualización de datos, eh, la forma en que recibimos la información para incluir en nuestra base de datos quizás no va a ser como un parámetro en la URL, ¿no? Sino que van a ser parámetros en el body del, voy a cambiar esto por cuenta, en el body del request. Normalmente viene como un post, porque va a ingresar datos, normalmente viene como un post. Y bueno, acá le decimos a qué en, en API se llama endpoint, en nuestro caso es a qué función va a llamar. Y en el body hay algunos datos que necesitamos, por ejemplo, qué factura se va a pagar, qué cuota se va a pagar, perdón, el importe, por si es que aceptamos un pago parcial de la cuota, y una referencia, ¿no? Nosotros vamos a hacer, vamos a aprobar un pago de la consulta que hicimos recién de nuestro cliente de RUC 50. Vamos a pagar esta factura de 21.811. Entonces, para la factura 21.811, la cuota creo que era 3 de 12. 3 de 12, vamos a cambiar eso, 3 de 12. El importe, voy a jugar con ese tema de importe porque eso sí ya sería complicar el video. Y le vamos a poner una referencia. La referencia se va a llamar nuestro código identificado, ¿sí? Para leer el body, para leer el body de un request que está recibiendo nuestra API, para leer el body de un request que está recibiendo nuestra API, tenemos que usar una funcioncita que espero poder explicarla. La verdad que es medio complicado y yo tardé mucho en entender todo esto. Pero en esencia es esto. En esencia es, voy a hacerlo hasta acá. Vamos a volver a nuestro código. Voy a comentar eso. Bueno, buscamos en una variable cuántos bytes tiene el cuerpo del request, sería el body del request. Hacemos una lectura binaria de acuerdo a esa cantidad de bytes del request y lo guardamos en una variable str y hacemos una conversión. Acá ya no me acuerdo, a ver, acá podemos ver. Al 9 convertimos, no sé, perdón, convertimos al código 9, convertimos a UTF-8, lo que viene formateado como venga en ese request, en el body request, lo convertimos a UTF-8. No me pregunten por qué, pero fue la forma de conseguir solucionar. Fíjense que acá yo puedo retornar lo que recibí en el cuerpo. Vamos a probar esta parte. Entonces vamos a traer al Postman para nuestro controlador cuenta, y para la función pago o el endpoint pago le voy a enviar este cuerpo como un post para ver qué me responde, ¿no? Le doy send, no hay ningún error, espectacular. Lo que me devuelve es básicamente lo que recibió, el body que recibió, él me devuelve. Ahora, fíjense que como es un JSON lo que estamos recibiendo en el body, normalmente lo que nos envían esas búsquedas de cobranza externas son JSON. Yo puedo eso con esta función AB eval JSON, convertir ese JSON en un objeto de Fox. Y ustedes saben que una vez que tenemos ese objeto ya podemos
referenciar a cada elemento del JSON como un atributo en el objeto de Fox. Entonces yo puedo acá hacer, por ejemplo, return object.factura, uno de los parámetros que recibimos, ¿sí? Le doy de nuevo send y acá me devuelve el número de la factura que recibió, ¿sí? Entonces convertimos todo esto, todo este JSON en un objeto de Fox y ya podemos trabajar como un elemento, un objeto local de Fox con las funcionalidades que eso nos da a nosotros como programadores de Fox. Puedo devolverle referencia, por ejemplo. Referencia, send. Ahí me devuelve las referencias. Yo cambio acá a la referencia 1, 2, 3 y le envío la devolución, o lo que me devuelve es la referencia 1, 2, 3. ¿Sí? Espectacular. Entonces, ya que tenemos ese objeto con todos los datos que me envía la boca de cobranza o el, el usuario externo, lo que hacemos es, bueno, vamos a actualizar nuestra cuenta y vamos a decirle que ponga la referencia, el object.referencia, el valor que está en referencia, y el pagado, nuestra columna pagado, lo vamos a poner como la fecha actual. Donde la factura sea igual a object.factura y la cuota de object.cuota. No se enojen conmigo. Normalmente no suelo hacer esto de bajar líneas. Bien. En teoría con eso es suficiente. Ustedes saben que internamente este proceso de pago, de cobro es mucho más largo, donde hay mucho más controles. El primer control que debe haber es que la referencia que recibimos no exista en nuestra base de datos, porque si no se está intentando hacer una duplicación de pagos. Segundo, que exista la factura, que exista la cuota, que esa cuota de esa factura no esté pagada. Recuerden que podemos recibir el importe, entonces si el importe es menor al total del importe de esa cuota, entonces debemos hacer ahí algunas cositas para el pago parcial. Ustedes manejan esa parte, yo lo quiero hacer bien sencillo y, y ya. Bueno, yo puedo decirle acá, ¿se acuerdan esa función tally que es tipo el row count o sí, row count de algunas bases de datos en Fox? Cuando se ejecuta un SQL, el tally nos dice cuántas filas o cuántos registros fueron afectados por ese SQL. Entonces yo acá le voy a decir, por favor, devolveme cuántas, con la función tally, cuántas filas o cuántos registros de cuentas han sido afectados por esta función o por este SQL. ¿Sí? Voy a ponerle acá una función más, una condición más. Referencia sea empty, ¿verdad? Que no tenga valor en referencia. Y hay otro tema. Solo debe devolver cuotas que no estén pagadas. Entonces, donde referencia sea empty, referencia o pagado, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, para nuestra función de pago iniciamos para abrir la base de datos, etcétera, etcétera. Leemos el body del request, ese body que es un JSON, lo convertimos a un objeto de FoxPro y ya podemos trabajar con ese objeto de FoxPro ya como sabemos, como si fuesen hasta como, como un objeto local de Fox que ya sabemos cómo manejar. Y le vamos a decir, bueno, cuántas cuotas fueron afectadas.
Acá normalmente vamos a hacer lo siguiente. If tal igual a cero es igual a cero. Vamos a decirle, qué sé yo, factura no encontrada para darle un factura no encontrada. Pero si no es cero, si afectó a alguna cuota, le vamos a decir pago realizado con éxito. Recuerden que yo le voy a devolver un texto, pero debemos devolver un JSON para que quien reciba esta información sepa. Esto podemos para que sea un JSON, solo ahí nomás, para que lo piensen un poquito cómo devolver un JSON. Pero la idea es, si es que no afectó a nada, entonces le vamos a decir que no se encontró ese número de factura que se envió. Pero si afectó a algo, le vamos a decir, bueno, pago realizado con éxito. Va a funcionar. Espero que funcione, cruzamos los dedos. Ok, entonces para la cuota 21811, la factura 21811, la cuota 3, le voy a enviar la referencia que va a ser la referencia, se va a llamar nuestro identificador. Enviamos factura no encontrada. Algo está mal porque me dio un error. Quizás por el espacio acá de la cuota 3, quizás, no sé. Pago era por el espacio. Así que ahí ya saben que hay que poner algún altrim o algo así para que nuestros valores no tengan espacio en blanco. Pago realizado con éxito. Si yo me voy a mi tablita de cuenta, y busco esta factura y esa cuota, vamos acá a la tablita de cuenta, row for factura, así que Fox y no acá. ¿Okay? Entonces tenemos que la cuota 3 de 12 ya tiene la referencia y el pagado. ¿Okay? Vamos a afectar, por ejemplo, a la 11 de 12. A la 11 de 12. Entonces acá le digo, por favor, a la 11 de 12. Ah, no, perdón. Vamos otra vez acá a la 3. Si yo envío de nuevo la 3, él me va a decir, me va a dar factura no encontrada. En realidad sí está encontrada la factura, pero como ya está pagado, entonces no puedo aplicar dos veces ese pago, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo que hablábamos recién. A la 11 de 12, a la 11 de 12, le vamos a poner la referencia 11/12 como pago, ¿verdad? Entonces envío ese request, pago realizado con éxito, fantástico. Y acá vemos, nos movemos un chiquitito y ya está actualizado en esta tablita con la referencia 11 de 12 y el pago, la fecha actual. Y bueno, yo creo que hasta ahí es más que suficiente de qué va esta cuestión de API REST con ActiveFP. Y bueno, en la descripción del video pongo esas documentaciones que me sirvieron a mí y un link para que puedan descargar este código fuente sencillito que estuvimos probando acá. Bueno muchachos, hasta ahí bastante larguito el video. Saludos.